Mica, por favor, repetí lo que acabas de decir. Que esto que acabamos de escuchar es literalmente el jardín botánico. Muy bien, toma un mate. Gracias. Sí, Toma literalmente mate. era eso, O sea, esta perfo de decir, voy a reproducir ahora palabras no. extrañas. Chicos, ¿Qué llueve. pasó? ¿Viste Si van a salir a la el fusil que acaba calle, de con pegar? paraguas. Che, la no primera lo vi. vez que el pronóstico le pega acá a las 18 llueve, a las 18 llueve. Literal loco. empezó a las 18, increíble. No tengo capucha. No, Pero tenés los cuernos, hermano, tranqui. Ni pues se mojan, justamente. Pero claro, no te entra hay que la cuidarlos, ¿no? Pero igual los cuernos como... Salvo que sea tipo la cornamenta de un alce, ¿viste? Que tienen Los como... que van así y Claro. se acá. Son tan largos que ya... Ahí va, me gusta. Ay, ¿Qué cornamenta lindo, tendrían? Me voy a tomar un cafecito. Che, está lindo esto. Ay, Che, me gusta. Ay, Boludo, me La gusta. siesta. Ay, encima con el fresquito del aire. Oh. Chao, cortame acá. Ah, nos vamos a dormir la siesta hasta las 10. Che, me hice así, me sonó toda la espalda, ya está, ya estoy. Estoy tranca. Estoy casi como para empezar un momento de la crema. ¿Qué trajiste para hoy, che? Chiquis, bueno, consigna de hoy, básicamente nos excusamos, como venimos haciendo hace varias semanas, diciendo, che, estamos complicados, tenemos parciales, tenemos cosas, pero esta vez nos hicimos cargo, hicimos un programa entero hablando de los parciales, de el estrés, de la inteligencia y del manejo de la misma en momentos de estrés. Hoy lo que quiero traer es un poquito un debate respecto de lo que es la inteligencia. Porque, ¿qué pasa? Nosotros estamos sumidos en un mundo donde cada tanto nos imponen o nos cuentan, nos muestran, nos exponen el hecho de que la inteligencia casi que está asociada con la idea de rendir mejor o peor un examen. Aprobar exámenes. Aprobar exámenes, retener cosas y después explayarlas en un papel es casi un sinónimo de la inteligencia para nuestra cultura. Que por supuesto no es accidental, viene de años y años de, otra vez, de homologación de un tipo de desarrollo educativo que te lleva a eso. Es extraño porque uno, o sea, vos no podés decir no eduquemos a la gente, pero se pasan de rosca y terminan tipo... Por supuesto, Podemos pero decir, bueno. no eduquemos de esa manera. Y bueno, es un debate. Pasa, pero vas a proponer de otra manera y va a tener su lado malo seguro y seguramente Obvio. nos descarrilemos para eso. Y podrían haber varias maneras diferentes también como cambian las personas. Al haber tantas personas, varias maneras. por supuesto que a medida que va avanzando la sociedad, va progresando, se van cambiando también las formas. Pero hoy día tal vez se está como yendo para otro lado, donde de repente hay instancias de evaluación que no son tan rigurosas como lo eran antes. Entonces de repente se arman instancias donde el esfuerzo o las ganas o el interés o el sentido directamente del examen como que se pierde, ¿no? Entonces también se llega como a otra instancia casi antónima a la que veníamos de antes y termina siendo un bardo también. O sea, es un debate complejo. A lo que voy es que esta idea de estudiar o ser inteligente asociado a la idea de rendir un examen es negativo, pero al mismo tiempo también puede ser negativo el otro extremo, como ¿Vos la qué idea decís, de que... la gente que habla con E? Ah, está re perdido. Sí. Bueno, no, ¿a qué voy? Estamos en un mundo donde si no aprobás historia, lo que hablamos en la editorial, esta idea, si no retenés los 5 ríos de África, sos un boludo. Uy, los 5, ríos. Claro, o sea, si no retenés información y no la podés recordar por un día y después olvidarla para siempre, sos un boludo. La gente que sí tiene capacidad visual de retener datos y la puede desplayar y después olvidarla también para siempre, es la gente ponderada como inteligente a nivel social. Sí. Y me parece interesante que abramos este debate porque esto no es necesariamente así. Históricamente ha habido discusiones respecto de qué es lo que mide la inteligencia y antes de empezar y meternos quiero desarrollar el tema del IQ. ¿Saben lo que es? El Sí. coeficiente intelectual. ¿Qué carajo es? Lo hablamos, todos conocemos la palabra, nadie sabe quién es. Nadie sabe quién ¿Cómo es. se mide eso? ¿Cómo se mide? Eso también es Rarísimo, interesante. muy Vamos raro. vamos a trabajarlo. Sospechoso. Me interesa, sobre todo, traer una hipótesis antes de empezar. Hoy lo que quiero desarrollar en particular, a donde quiero llegar, es a la idea del tipo con el IQ más alto de todos los tiempos. Martín Pérez y Salvo. Sí, señor. Hay una teoría que rompe con este binario del inteligente estúpido, así común, desde esta hipótesis del que rinde bien es bueno, el que no rinde bien es Tonto nerd. tonto, claro. Exacto, el binario tonto-nerd. Bueno, el señor Howard Gardner, porque no quería traer una teoría falopa así traída del aire de Google, que es un psicólogo yanqui nacido en 1943, desarrolla la teoría de las inteligencias múltiples, que dice que hay 12 tipos de inteligencias distintas. Mirá, la mierda. Es decir, no solamente tenemos la inteligencia, la inteligencia de recordar, de retener memóticamente, es una de ellas, pero no es la única. Estaría bueno... Esa no seguro estoy, no lo tenés, pero la definición de inteligencia. La definición de inteligencia Tipo te la así. puedo googlear en 2 Claro, segundos por mientras eso. hablas de Hola, la googleo si situación. Bueno, Martín Pérez y Salvo. Ahí va. RG. Ahora googleen, Basta de por coco. favor. Vuelve a esa. Basta de me coco, gusta. basta de coco. No, Miren, no, miren la pelea, es buenísima. Que sea tu latillo. Buenísima la pelea.
Primera inteligencia, la inteligencia lingüística, que es básicamente la capacidad de dominar el lenguaje, ¿no? Esa es una. La inteligencia La lógica, poseemos todos. que hasta ahí. Acá, digo. Porque hay algo también de, bueno, tenerla desarrollada te lleva más hacia un lado de la inteligencia comunicacional, ¿no? La capacidad de dominar ese lenguaje, los recursos que tenés. Tengo la definición de inteligencia. Sí, me la estabas mostrando. ¿Qué dice? Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Bueno, eso. Que Sí, nada tiene que malísima ver la con definición, estudiar. Claro. Bueno, sí, es que es parte, o sea, la idea de cómo nos vinculamos con la realidad es casi la definición de una inteligencia, cómo respondemos a los estímulos que nos tira la realidad y cómo respondemos de distintas formas, no solamente memorizándolos, no solamente No, tal cual. viéndolos, también hay un proceso analítico. Razonar, entender. Claro, comprender, crear a partir de eso, hay muchas formas, ¿no? Bueno, habíamos visto, por ejemplo, la idea de dominar el lenguaje, la inteligencia lingüística. Está la inteligencia lógico-matemática, que es básicamente relacionar lógicamente las cosas, científicos, matemáticos, bla, bla, bla. De Por ahí se no. desarrolla. Inteligencia espacial, que es básicamente la capacidad de observar el mundo y los objetos desde distintas perspectivas, como por ejemplo la que tienen muy desarrollada los pintores, escultores, etc. Interactuar con tu espacio. La inteligencia musical es un poco redundante, pero la capacidad de componer tonos, ritmos musicales con un gran talento básicamente viene de acá. La inteligencia corporal y sinestésica, básicamente la coordinación de los movimientos La más corporales. difícil de todas, quizás. Bueno, por lo Seguro. menos para esta mesa de inútiles corporales, yo diría que sí. Porque, bueno, esto es por el lado de los bailarines, por ejemplo, pero también los futbolistas, ¿se entiende? De cualquier deportista. O sea, podemos hablar de Messi, que quizá no te retiene 5 cosas, de 5 ríos de África, lo que hablábamos antes, pero ¿por qué que... lo juzgas así, Leo? no sé, por tirar un ejemplo, porque es el mejor quizá a nivel... No me gustó lo que es, dijiste. es el tipo que más desarrollada tiene inteligencia Está picante la corporal y mesa hoy. sinestésica, No, fíjate. Pero quizá, por algún motivo, no tiene talento musical, ¿se entiende? Martín Fíjate no dónde quiere está venir. Leo. Está re enojado. ¿Y dónde estás vos, boludo? Ahí va. Después vienen dos que son importantísimas, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Fíjense A ver. esto. La intrapersonal es la capacidad de acceder a los sentimientos y emociones y reflexionar sobre ellos. Dificilísima. Bueno, y la inteligencia interpersonal es la capacidad de entender, empatizar y comunicarse apropiadamente. También muy Fíjense, difícil. porque es muy común la figura esta del nerd que sabe estudiar y de repente tiene problemas sociales. Sí. Claro. Bueno, O sea, es hay- mucho más común encontrar gente con la matemática y mucho menos. lógico-matemáticas. Esa. Dicen que lógico, puedes tener ¿verdad? 4 de esas máximo. Mirá, Nada, mentira. ¿de dónde salió? La acaba de conocer, ¿viste? Mirá qué interesante eso, ese dato que acaba de bajar de letra. No, bueno, pero a lo mejor pasa, ¿viste? O sea, yo me pasó que había compañeros con, no sé, no era autista, pero tenía un síndrome de Asperger, algo así, que le una? costaba socializar. Y bueno, le falta claramente alguna de estas inteligencias interpersonal y quizás intra, pero era un capo 8 de matemática. Claro, Esa la tenía a pleno. Bueno, ¿Será tampoco, que sí. se relaciona con lo que serían los hobbies? Tipo, las definiciones de inteligencia nosotros las relacionamos más con los hobbies que con lo que realmente deberíamos. Bueno, está bien, pero me parece que es interesante también hacer como esta diserción de no solamente una cosa del estudio, de la vocación por el orden y todo eso, sino también una cosa de lo comunicacional, el entendimiento de uno mismo. Ahora vamos a ver otro que es, por ejemplo, la inteligencia existencial, que es la capacidad reflexiva sobre el mundo, la realidad y el sentido de las cosas. Real, me Mucho- falta un montón de Es eso. muy falopa interesantísimo esa, eso. ¿eh? No, bueno, pero es Abstracta, una. quizás. Está la inteligencia emocional, que es la que comprende estas ambas, como la interacción entre la interpersonal y la intrapersonal, se entiende cómo comunicar con el otro, cómo comunica uno consigo mismo. Es como un bardo. La inteligencia naturalista, que es saber distinguir, ordenar, clasificar y comprender y utilizar elementos del medio ambiente, objetos del mar. Tiranosaurio, todos los niños de 3 El años. instinto de supervivencia, La ¿me llevaba al entienden? extremo esto. Es bueno, pero fíjense que específico, la inteligencia creativa, básicamente la originalidad, la inteligencia colaborativa, que es tener desarrollada la capacidad de trabajo en equipo. Esa es. Bueno, medio listo. Yo al final no tengo ninguna, ¿eh? Bueno, Te iba a decir que al final somos todos inteligentes. Y entonces. la son del como humor, las casas de ¿Y la del humor? astrología. ¿Y la inteligencia del humor? Bueno, está la comunicativa, boludo. Es eso, es lo mismo. Tiene que haber una parte ahora mismo. Ah, sí, es re eso, Tiene que olvídate. haber una parte. Bueno, a lo que voy es que con esto rompemos, o por lo menos es una interpretación que se da para salir de este binarismo de sos inteligente o sos tonto. Todos tenemos en cierto sentido parte de todo esto más o menos desarrollado, lo que no significa que seamos boludos. El problema es que hay un mundo educacional que concentró todas las formas de la inteligencia hacia un solo lado, que es netamente mnemotécnico, recordar, retener datos, y dejó de lado todas estas cosas.
Claro, el problema es que nosotros a veces no nos sentimos inteligentes porque tal vez tenemos alguna de las inteligencias que no conocíamos, las más raras. ¿Por qué? Porque en el sistema educativo en el que nos criamos nos dijeron, es inteligente solamente el que sabe matemática. Entonces Despacio, cerebrito. No, pero total, incluso, fíjense esta idea, la incapacidad de comunicar, que también puede ser que vos tengas gran capacidad de raciocinio, una capacidad lógico-matemática gigantesca, pero una mala inteligencia interpersonal. Entonces no podés explayar todo ese conocimiento, toda esa inteligencia que tenés por otros lados. O sea, fíjate que es mucho más complejo que una cosa de solo soy tonto, solo soy inteligente. ¿Y cómo se calcula entonces? Bueno, cuestión. Pero, por otro lado, está como una cosa más lineal que simplemente calcula lo que es el IQ, el coeficiente intelectual o cociente intelectual desde 2002. ¿Y también se le dice así. toma en cuenta todas estas inteligencias? No, este es Claro. bueno, ese es un mundo un poco más estándar, medio falopa. Lo que busca es realizar una prueba de inteligencia estandarizada, es decir, para que todos tengan un resultado parecido, y calcular el puntaje obtenido. La suma, el cálculo es edad mental dividido edad cronológica por 100. Edad mental, ¿qué es? ¿Y cómo lo sacamos? Sale a través de un testeo Bueno, igual falopa. partamos de la Ok. base que hay que dejar el estándar. Los mismos o sea, no hay testeos que estándar, trae Flor. Pero bueno. Los mismos testeos que Claro, trae Flor acá, claro, de claro, los claro. signos. Con el jueguito Claro. ese, viste, que te Che, aparece la propaganda que claro. va sumando y Bueno, te da el IQ. Escucha, Puede pará, hacerse. Tengo una pregunta Sí. del IQ. ¿Está tipo, como es socialmente, como... ¿Avalado? ¿Avalado? Si lo estamos viendo bien. Bueno, a Tipo- ver, otra vez, es un poco similar a lo que pasa con la ONU astrología. dice, che, el IQ... Bueno, no, eso. La astrología, por ejemplo, pasa lo mismo. O sea, tenés la astrología bien hecha con análisis de casas, cuerpos celestes y qué sé yo qué mierda. Y tenés la astrología, el tarot de Paparazzi, revista Paparazzi, que te, Claro, te claro. rota los refranes semana a semana. Exacto. Capaz que los parámetros del IQ más profesional Bueno. evalúa otros puntos y no tan básicos. No me acuerdo si se llamaba MESMA o MERMA, como un instituto internacional que analiza estas cosas y como que tiene mucho más en cuenta, es un poquito más prestigioso y se dedica a eso, al Esa, análisis. para, de lo que ves, coeficiente tipo, intelectual. vos hablás con un científico muy respetado y galardonado. Y te dice, che, ¿Crees? ¿lo del IQ es posta? Sí, podés creer. De hecho, hasta tenemos resultados históricamente, tenemos análisis A ver, ¿a quién trajiste? poblacionales, tipo, hay un IQ medio para los países. Ah, ¿en El más serio? alto del mundo es el de Hong Kong con 106 puntos, por ejemplo. Pero Le esto sigue es Japón promedio, con ¿no? 106 también. Promedio. Claro, promedio. China con 104, Corea del Sur con 103. Si quieren, hagan la pregunta. Para ¿Y mí, Argentina? ahí... Ahí va. Sí, a ver. Está en el puesto 48 con 87 puntos. Bueno, bien. Bastante bien. Pero Bueno. ¿quién sacó 48 mi entre IQ? cuántos. ¿Cómo Tenemos- saben? Tenemos un par de, ¿cómo se llama? De estos, los premios. No me sale. ¿Nobel? Nobel. Sí, Nobel. Ahí va. Tenemos unos pares. Sí, claro, también Oscar, tenemos mundiales. Che, Exactamente. ¿Quién era el...? 48 entre cuántos, ¿sabemos? Creo el más bajo es el 104, que es Nepal. Somos mitad de tabla. Estamos bien, estamos Ahí, bien. ¿Quién Eh, era el que tenía un IQ re bajo y que era tipo, no Nepal. sé si... No, Martín si- Pérez, algo no creo. No. ¡Qué pesado! pelota. Aparte lo dice todo con tono irónico. Martín Pérez salió, lo creo. Vamos. No, uno tipo Einstein o... Uno de esos. Había uno que No, era... eso es una No, boludez. tampoco. No, eso es un mito que se armó en las cadenas de Hotmail del principio de los años 2000 que decían que Messenger. Einstein tenía un IQ típica de 2 que puntos. no, pero que no dejaron que dejaron el secundario, que no sé qué. Pero qué sé yo. estudió mucho y se transformó en Einstein. No, mentira, no existe. Bueno, un poco el Duki. Ah. El O Duco. Mark Zuckerberg. Tenemos ejemplos de gente, por ejemplo, si quieren saber casos de prodigios, Einstein se calcula que tenía un IQ entre 160 y 180. Stephen Hawking tenía 160. Ahora, hay un par de casos también sorprendentes, como de famosos, como Arnold Schwarzenegger, que tiene 140. ¿Sabían eso? Madonna también Tanto 140. músculo. Shakira 141. Mirá, Lisa la- Kudrow, que es Inchequeable. Phoebe de Sí. Friends, tiene 154. A la A mierda, 6 de Einstein. bocho. Se veía inteligente. Nah, es imposible. Uno eso, igual de ¿no? inteligente que Einstein, ¿saben quién es? Quentin Tarantino. Mira, igual puede Esa ser. te la creo. Bueno, todo esto como para calcular y hablar un par de cositas. Ahora, quiero contar muy brevemente, porque ¿En no 10 tenemos minutos? tanto tiempo. No, un poquito menos incluso te diría. Quiero contar la historia de la persona que se presume tuvo el IQ más grande, más elevado Pará, de volviendo todos al los tema un tiempos. segundito. Sí. ¿Podemos nosotros tranquilamente sacar el IQ en una página de internet o Se tenés puede. que ir tipo al psicólogo? Arre. Lo mismo que decía de la astrología. Podés hacerte la carta astral en internet en 2 segundos. Seguro hay una pero página que está un poco más como Sí, chequeada. ahora. ¿Encontraste que Pero lo es hiciste? muchísimo Pero mejor sí, ir nah, a la- pero si ella al lo psicólogo. googlea, seguro lo No, haga lo voy a cualquiera. hacer hoy, porque ahora Dale, por quiero. favor, lo quiero saber. Pero podés ir a un instituto profesional donde te saquen el IQ así Ahora, bien. cada vez que vos estás hablando de esto de las inteligencias,
no puedo parar de evitar pensar en qué momento puedo meter Martín Pérez. Ay, Dios Y en mío. todos, Lo cual habla de tu Podés inteligencia. sacar En el todo momento IQ puedo. de Martín Pérez, ¿es Pérez? La verdad Martín que no tengo Pérez idea, algo, creemos que Pérez, sí. O sea, por ejemplo, hay uno que es medio el más prestigiosito de internet, que son creo que 40 preguntas relacionadas con imágenes, ponele, y vos tenés que como que responder y ahí te habla, ¿no? Como... O sea, para mí eso se tendría que, ¿sabes cómo medir? Me enchufás una cosa de acá y Claro. me decís cuánto. Estaría bueno, sí. Sí, es la única manera que te crea, ¿eh? Si ¿Vieron vos- la nueva sí. de Black Mirror? No. Sí, No, no la vi. ¿Está buena? está bueno. Chicos, Voy a quiero verla. contar la No vi historia. todos Dale, igual, dale, pero... Ustedes Contar están en la esa historia. escena. Chicos, Están como, chicos, ¿vieron la chicos. nueva de la muñeca? Chicos, no tengo inteligencia interpersonal, por eso no puedo comunicarme. Aprendemos juntos. Bueno, escuchen. Voy a contarles la historia del gran William James Sidis. Ahí está, me había confundido por eso. El que dice Un factos. neoyorquino, nacido el 1 de abril de 1898, hijo de padres judíos, ucranianos, básicamente inmigrante. ¿Por qué eso? Porque- Los judíos nos miramos. Fue y- como un orgullo de colectividad. Bueno, de una. Ah, a mí casi, pensé que se lo habías hecho a la cámara, claro. Acá porque apareció ustedes, la tipo, gente. mirá. Dejá de confundir a la gente. Mirá qué bueno, ahí está. Bueno, cuestión, Sí. es un tipo que básicamente se cuenta que es un caso de un nene prodigio que desde muy pendejo tuvo acceso a conocimientos impresionantes. Lo que es impresionante de su historia es que accedió a grandes conocimientos de todo. O sea, es un tipo que destacó en absolutamente todo. Por ejemplo, para los 3 años ya podía leer el New York Times, tranquilo. Ya lo 3 leía. años? A los 3 años. Mentira. Al- Mentira, ¿por qué mentís? Al año y medio ya hablaba fluido con sus padres. ¿Me entendés? Mentira, ¿por qué mentís? Te juro que no. Te juro, esto es data. Esto es datita. Seguí hablando, A no los- voy a creer Yo nada. tenía Te juro. 6 y a mí me ¿Sabés hacían cuál upa es para mi no pagar el fuente? colectivo. Un video de Dross. De Damián Cook. No, de Dross, que es más creíble todavía. Claro. Sí. A los 5 años ya resolvía fracciones complejas, Y ecuaciones Dross complejas. lo cuenta con voz tenebrosa. Esto Con no- voz no. tenebrosa, a los 5 años. Sí, Ya lo resolvía fracciones No es muy complejas. tenebroso de tu Te lo parte. juro, que es bastante tenebroso, ¿eh? Bueno, Vos. fíjate lo que dice acá. A los 8 años ya había aprendido 9 idiomas. Además del propio del nativo, tenía el griego, el latín, el ruso, el hebreo, el francés, el alemán y el turco. El hebreo. Escuchen, no les estoy diciendo. Gracias. No les estoy diciendo que aprendió lenguas ¿Cómo? O indoeuropeas. sea, letras accesibles. diferentes tienen, ni siquiera usan la misma letra. Escúchame, el latín, el hebreo, no me dejes mentir, vos que sabés. ¿no? Tanto, ¿Eh? sí, Vos un que sabés montón. tanto, ya que me están diciendo ustedes. El hebreo y el latín son dos lenguas de raíces Yo muy si diferentes. algún día, yo quiero decir, ahora, acá, dejo el archivo. Decilo, lo estás si en algún haciendo. momento tengo hija, hijo, y al año y medio me habla fluido, lo mato. Mano, no. Lo mato, lo sacrifico, nada, es una... Yo no voy a Dicen loco, que, vos? Yo no dicen voy que a- hasta los loco. 4 No años... voy a tener un hijo ¿Por extraterrestre. qué sos tan redneck? cabeza? No voy a tener un hijo extraterrestre. Yo vi los Simpsons, boludo. Te vas a pensar que Maggie le Capaz salen los que no hablan tentáculos los así, medio 5, reptiliano. pero seguro que juega bien. Ojo, a la igual, compu. cerca de Patricia Burrich hoy, Ojo, boludo. De una. Porque si es medio reptiliano, De una. Hasta los 4 años es la mejor edad para aprender idiomas. A los 11 años, el tipo ya había entrado a Harvard. Como Bueno. profesor de matemática. ¿A Empezó los qué? estudiar ¿Cómo? A los 11 años. mentira. El e tipo ilegal. daba conferencias. No puede, ya no Lo es estaban- mentira lo porque estaban daba Lo conferencias. estaban explotando. Fíjense esta idea. El tipo prefería la soledad, prefería la interioridad, o sea, no le gustaba interactuar con otras personas. ¿En Sin qué embargo, año, en era qué muy- siglo vivió este enano? Como te comenté, nació en el año 1898. Además, muy inteligente, pero lo mataban. Si querían, lo mataban. 11 años tenía. No sé por qué mostró sus herramientas tan rápido. Confió ¿Hasta demasiado. qué hora vivió, sabemos? Tenés Un, razón. un reptiliano Ahora lo iluso. voy a contar. Un reptiliano iluso. De una. Gracias, Enzo, por tu aporte. A los 11 años el tipo ya daba conferencias, recibió Increíble. mucha atención por esta idea del niño prodigio. Vos sabés que lo interesante de esta historia es que primero se recibe como lingüista, ¿no? Estudia esa carrera ahí en Harvard. Luego estudia como abogado. Derecho. Ya había publicado, creo que 2 libros sobre astronomía. ¿A qué edad? Bueno, esto ya tirando más hacia la adolescencia, ¿entendés? Increíble. Astronomía, matemática. No, igual, en serio. Nosotros Abogacía, no podemos lingüista. leer fluido el editorial. Era un ¿En tipo, qué año nació este? para su vida adulta ya dominaba perfectamente 40 idiomas. Era una bestia. ¿Existen 40 idiomas? Es una bestia. Existen más de 1000. O sea, hay ¿Ah, sí? un ¿Más de montón. 1000? Sí, claro. Sí, lenguas regionales. Sí, hay bueno, de pero todo. contando todo eso. Sí, claro. sí, hay un montón de lenguas extintas, si querés contar también, hay muchísimas más. Bueno, cuestión, el señor James William Sidis,
Hay una gran anécdota, por ejemplo, que en el año... Bueno, no importa, básicamente va un día ya como adulto reconocido. Imagínate, era una celebridad, Pero básicamente. eso, ¿en qué siglo vivió este chico? Nuevamente 100 años. nació en el año 1898, 1898 y murió. en el año 1944, Ay, mirá. jovencito. Y bueno, Ahora está ahora bien. voy a contar por Era qué. obvio. Ahora voy a contar por qué. Hay una anécdota que cuenta que el tipo va a una biblioteca un día, bastante cansadito, tenía ganas de aprender algo nuevo, pide todos los libros que hubiera sobre portugués. Se la pasó todo el día leyendo libros de portugués, un No idioma que ponerla no ni conocía, un idioma que no conocía. Al día siguiente, ya puesto el sol, deja los libros, al día siguiente va a hacer un test así prestigioso, a ver qué onda, cómo estaba su nivel, sacó portugués? puntaje perfecto. ¿De portugués? De portugués. Entendió De todo. un día para el otro. Si bien su pronunciación quizá no era excelente, puede decirse que el tipo aprendió un idioma en un día. Increíble. Una bestia. No, pero... Cosas así, Qué ¿no? deseo. Anécdotas por todos ¿Y por lados. qué? ¿Y cuánto falta para que nazca uno así ahora? Que lo tengamos entre Ahora, nosotros. ahora, lo Voy interesante y lo de este mato, tipo... lo caso. Lo interesante de este tipo es que así como elegía una reclusión, por eso nada, tenía conflictos para relacionarse, el tipo también comunicaba muy bien, daba conferencias, escribía libros, o sea, era un tipo que se le daba muy bien el trato interpersonal. Sin embargo, elegía no relacionarse, ¿no? Claro. No le gustaba. Es una... Igual hay algo mucho de los muy intelectuales complejo. como que son más así, ¿no? más Nos retraídos, creía pero aún así el tipo lo hacía. inferiores. Bueno, hasta se cuenta que un día calculó la fecha de su muerte y le pegó. No, Nah, bueno. Me no, estás bueno, jodiendo. bueno. Hizo un cálculo y que dijo que iba a morir a los 46 años, murió exactamente un mes antes de cumplir los 47. Murió de un Terrible. derrame cerebral, Ah, mientras cursaba su séptima carrera universitaria. sabía todo. Una embolia, básicamente, de tanto estudiar. Dato. Bueno, básicamente una historia fascinante. Al final eras un boludo, Carly. ¿Sí? ¿Yo? Y este te está pasando el trapo, hermano. Sí, yo nunca me comparé, no hice nada. Se comenta, porque no ha habido cálculos precisos, porque en ese ¿tiene- momento no lo perdón, sabía, el IQ. ¿Hermanes tiene? ¿Tuvo? El tipo este, sí, un paja, montón. qué Los pajas. padres de chicos querían estimularlos a todos, este fue el que más respondió, digamos, ¿no? Ah, los padres son unos enfermitos. Sí, Es un sí, experimento. hay algo. Es Es como un poco un Stitch. experimento. Stitch. Sí. Ahí está. Hay algo de la experimentación. Perfectamente. Bueno, se comentaba que el tipo tenía entre 250 y 300 puntos de IQ. O sea, Bueno. una animalada. Una bestialidad. Recordemos que Einstein, por ejemplo, tenía entre 160 y 160. 180, ¿no? Las mediciones nunca son exactas porque otra Ah. vez la evaluación no es estándar, se pueden hacer distintas por más prestigioso que sea el coso. Pero bueno, este es un caso de un tipo que destacó en absolutamente todo y que es un poco una ¿Deportes excepción a la también? regla. Es una buena pregunta. No, creemos que no. Ah, ok. Va, por lo menos no tiene eso como una impronta tan importante. Pero viste que es eso de... Era de- gran- O sea, la gente que hace... porque Estuvo vos decís, preso. este hace todo bien. Él seguramente tiene más IQ que yo. Seguro. Bueno, el tipo estuvo preso, de hecho, por manifestante. De hecho, era socialista de pendejos y hizo libertario de viejo. Mirá, Eh, le pegó mal. Y de socialista fue Igual el que fue socialismo. preso en una manifestación, ¿no? Así que nada, una historia muy fascinante, comprometido con la política, con la astronomía, con la abogacía, con la lingüística, con la Sí, matemática. no, igual sería Una increíble bestia. tener un personaje así vivo hoy en día. Sí. Tipo una eminencia así. Y debe haberlo. Insisto, Solo que no sabemos. correría riesgo de que lo maten. Yo. Ah. No, pero... Sí, ¿Por qué lo amiga. quería matar? O sea, Porque sí, ¿qué no tenés puede en existir. contra no puede existir. de...? Porque es Entiendo, un loco. afano. Esa persona es completamente... Está muy superior a todo lo demás y te puede cagar cuando quiere. Tenés que apelar a que sea buena persona. Señoras, Si no, señores, después te domina el mundo. este ha sido el prontuario, Gallardo. nuestro Pero qué análisis. puntualidad, Carlota, te pego. Yo no tengo la hora. Ah, y media. Muchas gracias. Y bueno, y es por eso que digo que no sos un boludo. Quizá tenés la energía y la inteligencia proyectada para otro lado, pequeño niño que se cree un boludo. Te quiero. Muchas gracias, porque Carly, un beso. por este momento, por informarnos, bueno, ¿eh? por Yo contarnos. me La verdad que divertí, extrañábamos que nos Se iba. cuentes con todo tu La pasé IQ. bien. Después nos contás cuánto te sale, ¿te parece? Lo vamos a hacer hoy a la tarde. Todos, incluso hasta Facu le vamos a Sí, mandar. habría que hacerlo. Me conmueve. ¿Quién tiene el IQ? Loco, estamos todos ¿Quién tiene con- más IQ acá? No Anso, apuestas. entiendo. No, Eh, Carly, pero de acá a la China. No, sin lugar a duda, alguien que no soy yo. No, No, Guillermo, yo soy Y un boludo, Enzo, seguro, si salen No. todos los test, primero Enzo. Bueno, Es verdad eso. pero eso es por el signo. Vamos a ir escuchando un temita, ¿sí les parece? Se llama inteligencia artificial el ¿Viste? tema, que esté relacionado. Porque esa es la inteligencia número 13. Lo canta Guillem Roma y Rita Payés. Yo no lo conozco el tema, así que lo escucharemos todos. Vas a conocerlo, querida. Escúchalo. Inteligencia artificial.